Bueno, muy buenas noches o buenos días o buenas tardes para todos, donde quiera que estén. Los compañeros Joana Rojas, Sandra García y quienes habla Mauricio Vargas. Hoy vamos a desarrollar el tópico condicionantes del estilo de aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento concreto, las imágenes, la personalidad y el ambiente. Le damos paso a la compañera Sandra para que nos haga la introducción. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muy bien, para hablarles de la introducción de este trabajo, pues quería mostrarles que los maestros muchas veces resultamos ser expertos en cada uno de nuestros, de los tópicos que trabajamos o que estudiamos, de lo que estamos encargados. Muchas veces nos olvidamos también de que hay elementos que son muy importantes y que combinados son los que nos permiten llegar a lo que siempre estamos buscando, que es ese aprendizaje significativo. Entonces, aparte de ellos, parte de ellos es de lo que vamos a hablarles en esta videograbación. Entonces, Mauricio puede hablar de su primer tópico. Mauricio, tienes el Gracias. micrófono. Esta parte del primer objeto de estudio de este trabajo tiene por nombre la personalidad y el estilo de aprendizaje, una relación mutua en el rendimiento académico en la clase de inglés. En este documento se analiza cómo los tipos de personalidad y los estilos de aprendizaje influyen en el desempeño de los estudiantes universitarios en la producción oral y textual, específicamente hablando del inglés. ¿En qué consistió este estudio? Se tomaron una muestra de 23 estudiantes de primer año de informática de la Universidad Nacional de Costa Rica, utilizando dos modelos específicos. Uno es el modelo de estilo de aprendizaje de Cole y el modelo de personalidad de INSEC. ¿Qué dicen los resultados? Los resultados muestran que no existe una relación directa entre la personalidad y el rendimiento en el inglés, como de pronto se puede tradicionalmente creer. Sin embargo, sí se encontró una relación directa y clara entre la personalidad y los estilos de aprendizaje, y especialmente entre los estilos de aprendizaje y las dificultades que tenían los estudiantes, como también las fortalezas en la expresión oral y escrita. El estudio concluye que comprender los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes permite explicar mejor por qué algunos estudiantes presentan dificultades en el uso del idioma, aun cuando tienen niveles similares de conocimientos. Finalmente, el estudio recomienda que la enseñanza se considere la diversidad de estilos de aprendizaje y factores emocionales propios de la comunidad que se esté trabajando, como la autoestima y el autoconcepto para mejorar el rendimiento académico. Básicamente, esa es la primera parte del trabajo. Gracias, Mauricio. Muy bien, yo les voy a hablar un poco acerca de el pensamiento y el lenguaje, que son los otros dos tópicos de los cuales debemos hablar. Yo lo hice como una relación entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué? Porque me parece que están tan estrechamente relacionadas esas dos cosas que un buen lenguaje, un lenguaje apropiado, lleva a que el pensamiento también sea concreto y firme en cualquiera de los aspectos de la educación también. Entonces, como esa relación tan estrecha, hay, por ejemplo, tres aspectos muy importantes que son la dialéctica y las perspectivas teóricas y las formas discursivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el lenguaje no es solamente algo biológico, o algo que se representa de manera física, sino que también es una capacidad que tienen las personas para hablar, por ejemplo, de cosas que no están presentes o de manera física. Y eso también está relacionado con el pensamiento. También se debe tener en cuenta que hay dos enfoques, el enfoque piagetano y el enfoque vygotsquiano, ¿sí? Y que habla acerca de los símbolos y la importancia de la manera en que simbólicamente se pueden representar muchos conceptos. No solamente, por ejemplo, en mi caso de matemáticas, sino en cualquier otra parte, en cualquier otro tema académico. Y pues en la parte del discurso, que tenemos la descripción, la narración y la argumentación, es como ir poco a poco, cosas que van exigiendo que tienen una mayor exigencia. Por ejemplo, en la descripción, pues es cuando las personas aprenden a hacer una representación del mundo real y eso se hace a través de la observación. También cuando aprendemos a tener una secuencia temporal de los eventos y a organizarlos o a clasificarlos. Y por último, tenemos cuando argumentamos, argumentar exige un nivel de pensamiento muchísimo más abstracto. Y a esa parte es a la que muchísimas veces en la educación no se logra llegar, porque resulta que se hace de manera muy superficial en muchas ocasiones. Muy bien. Y la siguiente diapositiva, Mauricio, gracias. Tenemos que hay algunas competencias, dice que la competencia lingüística se pasa a la competencia intelectual. O sea, lo que hablamos y lo que pensamos, primero está a veces lo que hablamos, luego pensamos, y no debería ser así, pero también lo que pensamos, lo que está en nuestra mente, debe haber una manera apropiada de expresarlo. Y allí está la lingüística. Por eso, muchas veces nosotros tenemos un pensamiento atrapado en nuestro cerebro y no tenemos o no encontramos la manera más apropiada de expresarlo, de que salga de allí.
Cuando no tenemos un ingeniero no tiene, por ejemplo, un pensamiento de ingeniero, entonces difícilmente va a llegar a ser un buen ingeniero. Entonces, un ingeniero tiene que hablar como un ingeniero, aprender a hablar como un ingeniero. Entonces, el profesor, el maestro, también debe tener eso muy en cuenta. ¿Cuál es la forma que le hablamos a los estudiantes para que entiendan? Particularmente, a veces un estudiante no entiende algo porque simplemente no comprende qué es el significado de una palabra. A veces nos quejamos los profesores de que no, los estudiantes no saben escribir o no saben hablar. Y debemos entonces preocuparnos también por eso en nuestras cátedras. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir entonces hablar de los siguientes dos tópicos. El primero es el de las imágenes, en donde Rigo, en su documento, plantea que las imágenes, las obras de arte, las fotografías son recursos didácticos importantes para el aprendizaje de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Estos en la actualidad no son tenidos en cuenta o no son relevantes, dándole mayor importancia al texto escrito y a otros aspectos de los documentos o de los guías que se le pasa a los niños. Las imágenes ofrecen diferentes posibilidades pedagógicas en donde está la colaboración al interpretarlas, en donde se puede hacer una lectura reflexiva de las mismas, en donde se puede despertar la curiosidad y otros aspectos que hacen parte importante del aprendizaje y que hacen que este sea significativo. Es importante que el docente comprenda y desarrolle procesos didácticos en donde las imágenes tomen mayor importancia y relevancia para así llegar a un aprendizaje que sea cercano para los niños, para las niñas, para los diferentes adolescentes. Existen o se clasifican las imágenes en imágenes didácticas y otras que son imágenes didácticas por accidente, que se toman y pueden hacer o pueden tener relación con las temáticas vistas. Esto con relación a la diapositiva de imágenes. El siguiente tópico que tenemos es el del ambiente. El ambiente no es considerado como un espacio físico, sino es un espacio en donde el docente puede permitir que el ambiente sea educativo, en donde haya procesos de colaboración, procesos de motivación y que el aprendizaje se dé de la mejor manera, ¿sí? Debe haber un diálogo de saberes no solo entre los estudiantes, sino también con el docente y un proceso que sea cercano para ellos, para que así el proceso educativo sea significativo y el aprendizaje para los niños y para las niñas y los adolescentes sea de verdad pues importante y cercano para ellos. Entonces, lo importante es plantear que el ambiente no es un proceso o un espacio físico y actualmente se considera que es un proceso o se tiene como un proceso tradicional, pero este debe ser más constructivista, en donde se llegue al aprendizaje de manera significativa y se desarrollen las diferentes dimensiones del ser humano. Esto con relación a lo de los ambientes y los tópicos que hacían falta. Ahora vamos a abordar las conclusiones. Es importante tener en cuenta que el lenguaje, el tipo de pensamiento, las imágenes, la personalidad y el ambiente de aprendizaje que se genera en el aula hace que se dé una ecuación pedagógica importante y significativa. Esto hace que en realidad el aprendizaje sea cercano para los niños, para las niñas, para los adolescentes y se llegue realmente a un proceso educativo importante y significativo. El maestro debe identificar diferentes aspectos con relación al contexto y con relación a lo cultural de los estudiantes y así hacerlo cercano para ellos. Y el rendimiento académico pues así va a mejorar muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Johanna.